Hola, hola mis queridos amigos, gracias por estar de nuevo hoy aquí en mi canal. Hoy les traigo una receta estupenda y es cómo preparar mini tortas de chocolate. Quedan riquísimas y les da ese toque único en esta Navidad. Así que quédense conmigo para que vean la receta completa, dale like si te gusta el video y comencemos. Lo primero que vamos a hacer es colocar todos los ingredientes secos en un bol. Para esto estoy utilizando 75 gramos de harina de avena, estoy utilizando 25 gramos de harina de almendras. Tengo 3 cucharadas, que son aproximadamente 40 gramos de cacao en polvo libre de azúcar. Aquí tengo 60 gramos de azúcar de coco. Aquí tenemos media cucharadita de polvo para hornear, una pizca simplemente de bicarbonato de soda. Y estos ingredientes los vamos a mezclar todos juntos hasta que nos quede una sola harina. Una vez que esté totalmente mezclada, la dejamos a un lado y pasamos al siguiente paso. Para esta receta vamos a utilizar solamente un solo huevito. Vamos a separar la clara de la yema. Vamos a dejar la clara a un lado y vamos a comenzar a trabajar con la yema. Le vamos a colocar el aceite de coco y vamos a seguir mezclando. Muy bien. Una cucharadita de vainilla y le vamos a agregar la leche poco a poco. Estoy utilizando exactamente 150 mililitros de leche de avena. Bueno, una vez lista, vamos a agregar la primera mezcla en la harina. Vamos a comenzar a mezclar. Ahora, una vez que tengamos la mezcla así, le vamos a empezar a agregar 100 mililitros de agua caliente. Y le voy a agregar media cucharadita de vinagre de manzana. Me encanta porque como no estamos utilizando harina normal, hace como que quede un poquito más así esponjosa. Ahora vamos a agregarle la clara de huevo. El siguiente paso es poner la clara de huevo a punto de nieve. Para eso le voy a agregar un poquitico de sal, simplemente para que tenga una mejor consistencia. Y empezamos. Y comenzamos. Aquí nos vamos a mantener batiendo hasta que tengamos una consistencia bien firme. Bueno, ya está listo. Mira, pasó más que la prueba. Ya una vez lista nuestra clara de huevo, vamos a empezar a colocarla en nuestra mezcla con movimientos envolventes para no romper la clara. Bueno, ya esta mezcla está lista. Ahora la voy a verter en un molde enmantequillado y enharinado. Les dejaré en el cuadro de descripción las medidas de este molde. Vamos a hornearla ahora a 220 grados por 30 minutos aproximadamente. Este paso va a depender de tu horno. Yo les recomiendo de que le metan un palito para que chequeen si está... lista la torta. Siempre es para... Vamos a hornearla ahora a 220 grados por 30 minutos aproximadamente. Yo les recomiendo de que estén pendientes, de que le metan un palito para que vean si ya está lista y que es mejor que te quede un poquito cruda a que te quede muy cocida para que no te quede dura. Bueno, ya tenemos la base lista, como pueden ver. Déjalo a un lado por 10 minutos hasta que se enfríe y voy a comenzar a hacer la cobertura. Ahora vamos a derretir el chocolate. Para eso estoy utilizando agua hirviendo. Le voy a colocar un bol en la parte de arriba. Voy a hacer un baño María literalmente. Y le voy a colocar el chocolate. Vamos a dejarlo ahí por unos segunditos que eso se va derritiendo solito. Bueno, ya está literalmente todo derretido. Le voy a agregar una cucharadita pequeña de aceite de coco y le voy a agregar el jarabe maple. Lo mezclamos un poquito. Y ahora le voy a empezar a agregar la leche. Tengo aproximadamente 100 mililitros aquí. Lo voy a hacer muy poco a poco. Una vez más, lo mezclamos muy bien. Con la ayuda de un cuchillo vamos a separar nuestra torta del molde. Vamos a utilizar este molde que es bastante pequeño. Si no tienen pueden utilizar una tapa o un vasito. Y empezamos a darle forma. Bueno, aquí las vamos a colocar. Las estoy poniendo boca abajo de manera de tener una superficie más plana en esta parte. Y las separamos. Bueno, nos quedan estos pedacitos. Obviamente que no los voy a usar porque esta es una receta, pero ustedes tienen que comérselos. O sea, esto lo pueden guardar igualmente, le pueden colocar chocolate por arriba y es un postrecito. Ahora que ya tenemos estos mini postrecitos de chocolate listos, le voy a agregar esta mermelada casera. Preparé con fresas, un poquito de stevia y un poquito de agua. Es súper fácil, así que les dejo la receta en el cuadrito de descripción abajo. Vamos a utilizar aproximadamente una cucharadita pequeña. Puedes utilizar el relleno de tu preferencia. Colocamos otra en la parte de arriba y repetimos el proceso con el resto. Ahora voy a colocar nuestras mini tortas en esta rejilla y le voy a colocar chocolate por la parte de arriba. Bueno, y vamos a comenzar aquí. Voy a utilizar una cucharada grande. Es muy importante de que el chocolate no esté ni muy espeso ni muy líquido, de manera de que sea muchísimo más fácil hacer esta cobertura. Como pueden ver, estoy tratando de no cubrirlas completamente. Ahora vamos a decorar estas bellezas con unas fresitas. Entre más pequeñas mejor. Así le daremos vida a estas mini tortas, además de que la fresa con el chocolate es la perfecta combinación. Bueno, ahora vamos a refrigerar esto por aproximadamente
15-20 minutos hasta que el chocolate ya esté duro. Mis amigos, así han quedado estos postrecitos de chocolate. Estas tortas en Navidad les quedan deliciosas, además de que el chocolate con la fresa les da un toque súper mágico. Vamos a probarlas para ver qué tal. Está súper suavecito, sabe como a brownie de estos. Está súper bueno. Miren la textura, o sea, está perfecta. Estoy segura que les va a encantar esta receta. A ver, me limpio y me despido. Mis amores, así han quedado estas mini tortas excelentes para esta Navidad. A mí de verdad me encantaron, el sabor está increíble. O sea, la combinación, como les dije anteriormente, del chocolate con la fresa queda asombroso. Y además no es una receta que se la tienen que preparar solamente en Navidad, la pueden preparar en cualquier época del año porque está buenísima. Bueno, yo los dejo, les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima.